Bienvenidos una semana más a este rincón bíblico en el que queremos compartir nuestro amor por la palabra. Siguen los tiempos difíciles. Gente ha mejorado, personas que nos han abandonado, todos confinados. Queremos buscar también en estas circunstancias la voluntad de Dios, que no siempre es fácil, como en la cruz de Jesucristo. Por eso escrutamos las Escrituras para buscar el plan de Dios, que siempre es de esperanza y siempre es de apertura al futuro. Bienvenidos. El Evangelio de este domingo es el precioso texto de los discípulos de Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Este capítulo está dedicado, como en todos los Evangelios, su último capítulo, a la resurrección. Podemos ver un esquema, sería más o menos de todas las escenas que aparecen en ese capítulo. Primero, como siempre, las mujeres que van al sepulcro vacío. Aquí Lucas insiste en que los discípulos no las creen cuando dicen que han visto el sepulcro vacío y un ángel, y después una breve escena donde aparece Simón, sin el discípulo amado en este caso, acordaos San Juan, ¿verdad? Discípulo amado y Simón. Aquí solo se dice que Simón fue también al sepulcro vacío, pero vio las vendas, no vio nadie y se volvió. Y después llega el texto de Emaús, a partir del versículo 13. Dos discípulos, uno se llama Cleofás, otro no lo sabemos, u otra no lo sabemos, van a Emaús. Regresan, Jesús les aparece, regresan, y después Jesús se aparece a todos reunidos juntos, que es la aparición principal. Para terminar con el pequeño texto de la ascensión cerca de Betania y los discípulos que vuelven al templo. Lucas termina en el templo, lo cual es muy interesante, pero aquí no podemos pararnos. Sí querría subrayar que estas son las dos escenas principales de todo el capítulo. Y si tuviéramos tiempo, podríamos poner en paralelo ambas escenas porque se parecen mucho. Si quieres, buscarlo, ¿no? Cómo Jesús habla, cómo hay que reconocerle, Entonces, las dos escenas. De las dos, la más importante es la segunda, porque es cuando Jesús se aparece a todos y, diríamos, los envía. Más que enviarlos, les hace comprender el plan de Dios y dice, sois testigos de todo esto. Esperad al Espíritu para ser testigos de esto. Es la versión en Lucas de la misión. Entonces, la aparición a los discípulos de Emaús, como veremos, está, diríamos, supeditada a esta aparición. Es necesaria para que los de Emaús estén también presentes en esta aparición. Por tanto, vamos a analizar esta escena, la aparición a los discípulos de Emaús, pero sabiendo que está en relación con todo un proceso y, sobre todo, como diremos al final, para que los discípulos de Emaús puedan estar presentes en la aparición misionera de Jesús a todos los discípulos. Todos conocéis el texto de Emaús, después lo iremos leyendo por partes para explicarlo, pero empezamos ya diciendo una visión de conjunto, ¿verdad? Jerusalén, aquí un poco mal pintado, Jerusalén ha sido a donde los discípulos han subido con Jesús porque eran seguidores suyos, porque iban allí a cumplir la voluntad de Dios, a instaurar el reino. Pero cuando Jesús muere y pasan los días, pues dos discípulos, seguramente muchos otros también, regresan a sus casas. Igual que la gente cuando iba a la fiesta a Jerusalén, luego regresaba después de la fiesta, estos no han ido a la fiesta por la fiesta, han ido con Jesús. Entonces, sus esperanzas, subir a Jerusalén era llenarse de esperanzas y de futuro. Regresar de Jerusalén pues no hay esperanza. Por lo tanto, están en un camino de regreso, en un camino de vuelta a Emaús, que podría significar seguramente, será su lugar de origen, su casa, como tantas veces decimos, ¿verdad? Cuando la ilusión se ha convertido en nube pasajera, volvemos a lo de siempre, volvemos a lo real. Siempre nos quedará la casa, siempre nos quedará el trabajo. Por eso lo de Jesús fue un sueño precioso, pero al final pues no ha durado. No ha sido real, no ha sido verdad. Y por eso, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Pues volver a cómo estábamos antes de Jesús. Es una actitud, por tanto, estar de vuelta, de regreso. Bueno, pues en este camino, Jesús, aunque ellos no lo reconocen al principio, les sale al encuentro. Y se produce un diálogo, ¿verdad? Un diálogo. Primero hablan ellos a Jesús y después Jesús les explica las Escrituras. Van camino. Y cuando llegan a Emaús, como todos sabéis, la canción preciosa, Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, le dicen que se quede. En Emaús él parte el pan,
fracción del pan, ¿verdad? Significa la Eucaristía, y entonces lo reconocen. Aquí lo ven, pero no lo reconocen. Y aquí, en cambio, cuando lo reconocen, no lo ven. Yo creo que esta es, como explicaremos después, la clave del texto. Entonces, lo reconocen y Jesús desaparece. Entonces, ¿qué provoca eso en ellos? Aparte de alegría del encuentro, provoca un cambio en el camino. Regresan a Jerusalén, regresan a la ilusión, regresan a la misión, regresan a la comunidad. Por tanto, Jesucristo, eso, les ha salido al encuentro para que a través de la palabra, en un primer momento, el diálogo, las escrituras, y a través de la fracción del pan, el signo, en un segundo momento, pueda reconducir el camino de estos discípulos frustrados para convertirlos también en disponibles para la misión. ¿Veis? La palabra y la fracción del pan. No es difícil ver aquí, intuir que Lucas está presentándonos una Eucaristía, con la primera parte, liturgia de la palabra, y con la segunda parte, partir el pan. La Eucaristía es la presencia de Jesús resucitado que nos explica las Escrituras y nos parte el pan. Llega a nuestras vidas para reconvertirlas y que regresen a Jerusalén porque hay mucha tarea y mucha misión. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Hemos leído la primera parte del texto. San Lucas nos insiste en primer lugar cuándo suceden las cosas. Aquel mismo día, es decir, el día que aparecía en los versículos anteriores, el primer día de la semana. Como ya dijimos en San Juan, también San Lucas insiste, subraya, que todo sucede en el primer día de la semana. De hecho, hay problemas también por parte de los historiadores para ver cómo es posible llegar tan lejos y volver en un solo día, por la tarde. Pero a Lucas eso no le interesa que todo sucede el primer día de la semana, porque esto es una aparición de Cristo resucitado, igual que San Juan dirá después, a los 8 días. El día de las apariciones es el domingo, el día de la palabra y el pan es el domingo. Por tanto, es importante, todo sucede en el mismo día. Es una clave fundamental para entender bien el texto. Y después el lugar, van a Emaús. Emaús, los peregrinos de Tierra Santa se hacen un poquito lío porque no saben bien dónde está, ¿verdad? Los guías llevan hasta 3 lugares distintos. Hay 3 Emaúses o 4 distintos que no sabemos bien según la tradición. El Emaús de los franciscanos, Cubeibe, que está efectivamente a 60 estadios, a 11 kilómetros, en la zona palestina. Allí hay pues ruinas antiguas de casa. Es la tradición que los franciscanos han mantenido y que es más difícil ir porque está en zona palestina, pero algunas personas lo conocen, Cubeibe se llama, ¿verdad? Después hay otro Emaús que está en Abu Ghosh, que está a 11 kilómetros de Jerusalén, en la carretera principal, muy cerquita de la autovía, que de Jerusalén va hacia Tel Aviv, y que hay una iglesia muy bonita de monjes olivetanos franceses, una iglesia medieval. Por ahí pasó San Francisco. Entonces, ese sitio van muchos peregrinos a ese sitio como Emaús. Pero realmente en aquel tiempo Emaús se llamaba a una ciudad que luego se le puso Nicópolis, y que está en la misma carretera, pero mucho más lejos. En vez de a 11 kilómetros, que es lo que dice el texto, 60 estadios, está a 30 kilómetros, ya muy cerca del aeropuerto. Actualmente son unas ruinas, que también hay un grupo de espiritualidad francesa, las bienaventuranzas, que está muy cerca de Latrun, que hay también un buen vino por allí que hacen unos monjes. Y en este lugar, estas ruinas, el problema que tienen, aunque se llamaban Emaús en aquel tiempo, es que la distancia no se corresponde. No son 60 estadios. Por eso Orígenes, en el siglo II, cambió el texto. Como sabía que Emaús era esto, puso 160 estadios. Para identificar bien con cuál es el lugar adecuado, no lo sé. Yo casi estoy convencido que es este último, aunque sean 160 estadios, no sean 60, aunque estén lejos. Algunos dicen, claro, ¿y cómo es posible luego volver de tan lejos por la noche el mismo día a Jerusalén? Ya digo, a Lucas eso no le preocupa. Pero bueno, en cualquier caso, 3 lugares posibles para el lugar de Emaús. Pero aquí el significado fundamental de Emaús en el texto creo que es, como he dicho antes, volver a lo propio, volver a lo real. No sé vosotros, yo oigo muchas veces esto de lo que importa es lo real, lo que importa, es decir, la experiencia de Dios, el Tabor, por ejemplo, o el seguimiento de Jesucristo, o las apariciones, son como sueños, ¿no? Lo real es la casa, el hogar, el trabajo.
Yo creo que los textos bíblicos contradicen esto, y de hecho este encuentro va a ser eso, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Dónde tenemos que ir? Cuando no hay esperanza, pues lo real es solamente lo que tenemos frente a las narices, lo que tenemos frente a nuestra vida. Pero cuando Jesucristo se aparece resucitado, entonces la perspectiva de lo real cambia. Por tanto, Emaús como signo de esa realidad pequeña a la que nos aferramos cuando no hay esperanza, cuando no es Dios real para nosotros, cuando no nos hemos encontrado realmente con Jesucristo, cuando la religión es sueño y la experiencia de Cristo es ideal. Pero cuando nos encontramos con Cristo real, Emaús se cambia por Jerusalén. Por tanto, ir a Emaús. Seguramente muchos de nosotros es posible, o algunos, que también estemos de vuelta. Es posible que muchos seamos no cristianos, sino cristianos que fueron un día muy piadosos, que tuvieron un día mucha fuerza y mucho ímpetu, pero las circunstancias les han devuelto a lo real y han perdido los sueños de fe del resucitado. Quizá muchos de nosotros estamos en el caso de estos discípulos y también necesitemos que un peregrino nos salga al encuentro para que con la palabra, con la fuerza de la palabra en la mano y con el ímpetu del pan pueda reconvertirnos a esa realidad que está por encima de nuestras perspectivas y que cuando se aparece delante ciertamente nos cambia el futuro. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazoreo, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. En este camino de vuelta, en este itinerario de frustración, un peregrino les sale al encuentro. No lo reconocen, lo ven. Y el peregrino lo primero que hace es preguntar. Se introduce en su diálogo, en sus discusiones. Intenta escuchar las preocupaciones de su corazón. Me recuerda también esto a la samaritana, como Jesús en Juan 4 empieza preguntando a la samaritana, pidiéndole de beber. Y podríamos hablar del estilo pastoral de Jesús. Jesús no llega explicando la Biblia. Jesús no llega ofreciendo su agua. Jesús no llega vendiendo el producto, que diríamos hoy. A veces en la iglesia se escucha, es que no sabemos vender el producto. Se trata de eso, de hacer más marketing y hay que aprender de Jesús. Jesucristo no empieza vendiendo nada. Jesucristo empieza introduciéndose en el camino y el diálogo de los peregrinos frustrados. Jesucristo pide a la samaritana. Jesucristo pregunta a los discípulos de Emaús. Quiere que expresen su corazón, sus cuitas, sus cuidados, sus desesperanzas. Primero escucha. ¿No tendría que ser también un poco nuestro estilo pastoral? Ponernos a caminar con el hombre y la mujer de hoy. Vayan a donde vayan, sus Emaúses son tan diferentes, pero ponernos en camino, ser capaces de acompañar y de escuchar. Jesucristo habló a masas, por supuesto, pero ahora el resucitado, más que con la masa, va a estar con las personas. Los va a acompañar en sus caminos, escuchar. Es una gran lección pastoral para la Iglesia de nuestro tiempo. Y entonces uno de ellos, llamado Cleofás, no sabemos quién era el otro o la otra, decimos, ¿verdad?, le cuenta pues lo que ha sucedido. Claro, el lector está un poco con la ironía de Jesús, pero se lo cuenta.
Y aquí Cleofás aprovecha, San Lucas pone en boca de Cleofás, un perfecto resumen del Evangelio. Y si alguien quiere saber un resumen en 2 versículos del Evangelio de Lucas, que lea a Cleofás, lo que acabamos de leer. Es Jesús de Nazaret. Y se nos está diciendo aquí un poquito la vida oculta, los primeros capítulos de San Lucas. Jesús de Nazaret, su origen. Después dice que es un profeta. Profeta es una de las claves de la cristología de San Lucas. Podemos decir un poquito de ello, pero profeta es aquel no solamente que habla en nombre de Dios, sino que mueve los acontecimientos con la palabra de Dios. Este es el Jesús de San Lucas. Hay muchas otras cosas, pero desde el capítulo 4 en la sinagoga de Nazaret, Jesucristo es el profeta hasta el final, el que mueve los acontecimientos de parte de Dios. La palabra poderosa de Dios mueve la historia. Poderoso en obras y palabras. Está resumiendo también la actividad pública de Jesús. También lo dice el Concilio Vaticano II, gestos y palabras. Es decir, Jesucristo es obras y palabra. A través de esas dos realidades va instaurando el reino. También aprendemos de ahí nosotros, ¿verdad? ¿Es suficiente con predicar? No. Hace falta también obrar. ¿Es suficiente con obrar? No. Hace falta también predicar. Y lo es, dice San Lucas, ante Dios y ante el pueblo. Otras dos claves fundamentales del Evangelio según San Lucas. Todo es de Dios en Lucas, todo redunda en alabanza a Dios, todo es perspectiva teológica, divina, y siempre el pueblo. Un gran personaje del Evangelio según San Lucas es el pueblo elegido, porque Jesucristo ha venido para el pueblo de la antigua alianza y de esta forma instaurar una nueva alianza en la que caben todos, Dios y el pueblo. Entonces ha resumido perfectamente la vida pública de Jesús y después los últimos acontecimientos lo entregaron las autoridades, resumen de la pasión. E incluso resume el capítulo 24 mismo. Algunas mujeres han ido, y se resume hasta el último instante, y no lo han visto. Y una perspectiva también muy irónica, dice, ya han pasado 3 días. Claro, ¿qué significa ya han pasado 3 días? ¿Cómo interpretan los 3 días los discípulos de Emaús? Ya van 3 días, por tanto ya no va a cambiar nada. La muerte es definitiva. Pero claro, ¿qué dijo Jesús? Al 3er día resucitaré. ¿Cómo tenían que haber entendido los discípulos los 3 días? Que justo hoy es el día de la resurrección. Entonces, ¿sabían lo de los 3 días? Están frente a Jesús resucitado y no se dan cuenta. ¿No es también ese nuestro caso? Sabemos lo que Dios nos ha dicho, o deberíamos saberlo, y estamos delante de Él, y en cambio no sabemos reconocerlo. De aquí entendemos cómo luego Jesús les dice, tardos de corazón, pero ¿cómo sois tan cerrados? Ese es lo estamos viendo nosotros el lector narrativamente. Las mujeres que han dicho, ha resucitado, estás delante del resucitado, han pasado 3 días, todo apunta a que, pues ciegos, no ven, porque están en lo suyo, en sus frustraciones. Las tristezas les cierran los ojos del alma y no reconocen a Jesucristo. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Después de escuchar tranquilamente, después de dejar que los discípulos manifiesten su perspectiva de las cosas, que expresen su tristeza, Jesucristo responde. Jesucristo se pone a hablar, a predicar. ¿Y qué hace? Les ayuda a comprender el misterio de la cruz, es decir, la gran frustración con lo que todo ha terminado aparentemente, les invita a verlo desde la perspectiva de las Escrituras. Los discípulos le han contado su perspectiva de la vida de Jesús. Jesucristo les cuenta ahora la perspectiva de Dios, pero de toda la historia de la salvación. Aquí un mensaje también interesante, ¿no? Ampliad perspectivas. No os quedéis solamente con vuestra historia. A lo mejor mi historia o mis últimos 5 meses, vistos como 5 meses, no tienen mucho sentido. Pero ¿y si los miro a raíz de toda mi historia y de toda la historia de la humanidad? A lo mejor adquieren otro sentido. Por tanto, Jesucristo amplía la perspectiva de las circunstancias, de los acontecimientos, y también las amplía desde Dios. Las Escrituras son el plan de Dios. Entonces, el Cristo, el Mesías que esperabais, era necesario que padeciera. ¿Qué significa era necesario? No es el destino griego, no. Era necesario es un verbo precioso, dei, que en el Nuevo Testamento, sobre todo en San Lucas, significa
estaba previsto por Dios y por tanto escrito en la Biblia que esto sucedería. La historia y sus frustraciones, los misterios y los caminos que no comprendemos no son un caos en el que cada día pasa, no, sino que todo forma parte de un plan amoroso de Dios que cuenta con la libertad de los hombres. Pero es un plan de Dios, al final el plan de Dios se cumple. Muriendo su Mesías, Dios está cumpliendo sus planes de salvación. Eso es lo que no entendemos. Por tanto, ampliar la perspectiva. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero tienen sentido, existe un plan. Por tanto, ese es necesario. Que significa, ya digo, vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a indagar en las Escrituras para ver qué quiere ser este foro bíblico también en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultades de la vida de cada uno. Vamos a buscar la Biblia, vamos a ver las claves de Dios, porque mi historia leída desde la Escritura tiene sentido. Bueno, mejor, mi historia interpretada por el resucitado. Yo no lo entiendo, él sí, desde la Escritura tiene sentido y voy viendo como que esto es parte de un plan de Dios que acaba siempre en victoria del bien, en victoria suya y por tanto en victoria mía. Por tanto, es necesario el tema de las Escrituras. Lo que hace Jesucristo es también decirles, recuperad la memoria. Hay una resurrección de Jesús, que es lo principal, pero también una resurrección de la memoria. ¿Por qué olvidáis tan pronto lo que os dije? ¿Por qué olvidáis tan pronto las Escrituras? ¿Por qué olvidáis tan pronto el camino precioso en el que estabais? En cualquier cosa que nos pasa que no es positiva, cualquier cosa mala, nos deja hundidos en todo se acaba, un agujero negro. No, hombre, recuperad la memoria. Entonces, el resucitado resucita nuestra memoria y entonces adquiere sentido el presente y sus frustraciones. De hecho, la Eucaristía, este es un texto eucarístico, tiene mucho que ver con la memoria. La Eucaristía es el memorial. Los cristianos celebramos la Eucaristía también para vivir de la memoria. Vivimos de la memoria de aquel que ha vencido, del que ha entregado la vida y ha resucitado. Cuando nos olvidamos de eso, nos hunden las circunstancias. Cuando en cambio tenemos memoria de quiénes somos, de dónde venimos, quién nos ha amado, lo que ha pasado en la historia, entonces podemos tener futuro y recuperamos la esperanza. Jesús, hemos dicho, es el que interpreta, ¿no? Para San Lucas es profeta. ¿Pero qué significa profeta en este caso? Profeta es exegeta, no sé si conocéis esa palabra, exégeta o exegeta, es aquel que sabe leer los acontecimientos a la luz de las Escrituras. En la vida hay muchos exegetas, ¿verdad?, que a veces interpretan la Biblia de una forma, bueno, bien, a veces regular, a veces, pero ¿quién es el gran exegeta? Jesús. Por tanto, ¿qué hace Jesús? Él es el sujeto y es el objeto. Las Escrituras solo se entienden desde Jesús, desde su Pascua, desde su pasión. Pero tiene que ser Él el que nos la explique. Y al revés también. Yo solo entiendo la Biblia desde Jesús, pero solo entiendo a Jesús desde la Biblia. En eso a veces yo creo que nuestra espiritualidad es poco bíblica. Y a veces nos construimos un Jesús que no es bíblico. Y claro, no lo entendemos. No es el Jesús según Dios. Por tanto, necesitamos escrutar las Escrituras desde las claves de Jesús y necesitamos profundizar en Jesús desde las claves de la Escritura. ¿Y quién es el que hace eso? Jesús. Nosotros, pobres predicadores y los cristianos, lo que hacemos es intentar dar voz a Jesús, el gran intérprete, el gran exegeta, el gran profeta, para que vayamos comprendiendo su vida y la nuestra a la luz de la palabra de Dios. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Termina el camino, han llegado a la aparente meta, a Emaús, y Jesús como que quiere seguir adelante. Y hay aquí una primera colaboración importante de los discípulos: quédate con nosotros, Señor. Mane nobiscum Domine, como dice en latín una de las cartas de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, preciosa. Quédate con nosotros, Señor. Esa canción también que cantamos en vísperas, ¿verdad?, por la tarde. Es decir, los discípulos están a gusto con Cristo. Les encanta que Jesús les explique la palabra, aunque les regañe.
sois un poco tardos, sois un poco necios, no habéis creído a las mujeres, pero hasta cuando nos regaña estamos a gusto con Jesús. Por tanto, deseamos que continúes. Aquí falta algo, lo intuimos y por eso quédate con nosotros, Señor. La tarde está cayendo, ¿verdad? ¿Cuántas tardes caen en nuestra vida y necesitamos que el Señor se quede con nosotros? Y entonces Jesús se queda, está deseando quedarse. Dice el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fórmula de alianza. Quiero cenar. También quiso cenar con los discípulos de Emaús. Entonces se queda, preside él la mesa y parte el pan. En el gesto de la fracción del pan lo reconocen. Ya sabéis que en la iglesia primitiva la Eucaristía no se llama misa, ni se llama Eucaristía, se llama fracción del pan. Por tanto, para un lector de Lucas, la fracción del pan es la Eucaristía. Y si encima antes hemos tenido la palabra, está clarísimo. Ahora reconocen a Jesucristo en la fracción del pan, pero justo ahora no lo ven. Os decía al principio, lo explicamos ahora, que esta es, yo creo, la clave del texto. Me explico. Estamos en la segunda generación o la tercera cristiana, personas destinatarios del Evangelio que no han conocido a Jesucristo, como en la perspectiva de Juan. Y el cristianismo es una religión de la presencia, es una religión del encuentro personal. Entonces, ¿quién puede ser cristiano? Aquellos que conocen a Cristo, aquellos que se relacionan con el Maestro en directo. Los que oímos hablar de Él podemos ser cristianos de una forma sui generis, casi podemos decir cristianos de segunda. ¿Cómo poder ser discípulos como Pedro, Santiago, Juan, si no estamos con el Maestro? Esta es, yo creo, la gran pregunta de la Iglesia primitiva, sobre todo cuando los discípulos primeros están muriendo. ¿Cómo seguir siendo discípulos con esa vinculación directa con Jesús? Ser cristiano no es creer solo en Dios. Ser cristiano no es solamente saber que Jesús existió. Ser cristiano no solamente es cumplir su mensaje. Ser cristiano es tener una relación personal de amistad con Jesús. ¿Y eso cómo es posible si no está? Pues aquí está el mensaje de Emaús. Dice Lucas, fijaos, lectores del Evangelio, fijaos, cristianos del siglo XXI, fijaos, vosotros no veis a Jesús, pero resulta que los discípulos de Emaús, cuando lo veían, ¿de qué les sirvió? No les sirvió de nada, porque no lo reconocían. ¿Cuándo cambia su corazón? ¿Cuándo cambia su camino? Cuando lo reconocen y justo entonces no lo ven. Por tanto, la primera generación ante el resucitado, y vosotros estáis en las mismas circunstancias, porque vosotros no lo veis, pero podéis reconocerlo. Verlo no sirve, solo sirve el reconocimiento. Cuando aquellos discípulos de la primera generación lo reconocieron, entonces. ¿Y cómo podemos reconocerlo? ¿Qué hemos dicho que es Emaús? Es el desarrollo de una Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía, según este texto, ha sido inventada por Jesús para que los discípulos de todos los tiempos podamos reconocer a Jesús y no ser cristianos de segunda, sino cristianos de primera. La Eucaristía, es decir, la palabra explicada por el resucitado, y la fracción del pan, es decir, la liturgia eucarística, cuando comemos el pan, lo partimos y lo comemos, son el lugar adecuado para que nazca el cristianismo como un seguimiento real. Sin Eucaristía no habría cristianismo. Podría haber gente que le atrae a Jesucristo y que intenta cumplir su misión, pero no habría cristianismo. La Eucaristía es el lugar del encuentro, el lugar del reconocimiento. Y también al revés, tenemos que mirarlo, ¿verdad? Entonces, cada Eucaristía que celebramos, ¿cómo tenemos que celebrarla? Siendo bien conscientes de que Jesucristo está allí. Es Él quien explica las Escrituras y es Él quien parte el pan. Por eso el sacerdote es sacramento de Cristo. No es su misa, sino la de Cristo. Por eso, ¿quién preside? Me preguntaron, ¿quién preside a mí en la misa? Y yo, Jesucristo. La Eucaristía siempre la preside Jesucristo. El sacerdote es sacramento de su presidencia, para que así pueda explicar la Escritura. Por eso, qué bonito, qué difícil a veces es ser sacerdote, porque hay que aprender a hablar con las palabras de Jesús, o más bien dejar que tu voz sea eco de sus palabras. Hay que aprender a partir el pan como Él lo partió, o mejor dicho, hay que prestar tus manos para que sea Cristo quien parta el pan para los hermanos. La Eucaristía es la clave del cristianismo porque el resucitado es la clave de la fe. Y al final del todo, cuando Cristo desaparece, hablan y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba la palabra por el camino? Es decir, es verdad que no siempre reconocemos en el momento, casi siempre, aquí hay dos cosas interesantes, ¿no?
Casi siempre nos damos cuenta de la presencia de Dios cuando ya ha pasado. Casi siempre nos damos cuenta de lo importante que ha sido una oración, un retiro, cuando ya ha pasado, o una experiencia de vida, positiva o negativa, pero haya estado Dios. Pero casi nunca lo vemos en el momento, siempre después de. Y ese después de tiene que ver con arder el corazón. Un signo de la presencia de Cristo es que nuestro corazón arde, que cuando nos explican la palabra hay algo que se remueve muy dentro. Quizá también uno de los problemas de nuestra iglesia actual, no lo sé, quizá, no lo sé, sea que a veces predicamos la palabra, pero no arde el corazón de nadie. A lo mejor porque la palabra la predico yo y me convierto en exegeta, la palabra tiene que predicarla a Jesucristo, porque solo entonces podrá llegar al corazón, y solo cuando llega al corazón puede convertir vidas y puede reconducir a Jerusalén. Por tanto, ojalá que mucha gente, nosotros los primeros, digamos, ahora entiendo por qué ardía tanto el corazón, porque era Él. Ahora entiendo por qué aquella experiencia de oración. Ahora entiendo por qué me sentí ante esa persona. Ahora entiendo por qué era Jesucristo que estaba presente. No ardía nuestro corazón. Él ha venido a traer un fuego ardiente, el fuego sobre la tierra. Este es el fuego que Él trae. El fuego de la perspectiva de quien ha visto la belleza y la verdad del Dios que nos habla. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y hemos llegado a la conclusión del texto, los frutos del texto. La Eucaristía, que llega a Emaús, ¿qué provoca? El regreso a Jerusalén, el regreso a la comunidad. Y ese texto podemos interpretarlo como el buen pastor que ha salido, resucitado, a por la oveja descarriada. En este caso no es como en Lucas 15, la oveja descarriada no es el pecador, el hijo pródigo que se ha ido, aquí es el no practicante, el frustrado, el cristiano sin ilusión. Pues Jesús sale también a buscar a estas ovejas descarriadas para devolverlas eucarísticamente a la comunidad. Todo comenzó de Jerusalén a Emaús y todo finaliza de Emaús a Jerusalén. Recuperar la comunidad y recuperar la disponibilidad para la misión. Y cuando llegan a Jerusalén, pues también ellos van a contar su experiencia y Simón también se le ha parecido a Simón. Es decir, todos cuentan su experiencia. La comunidad se construye también porque la experiencia que hemos tenido de Jesús, sea en pareja, sea 2, sea 5, después lo ponemos en común en la comunidad. Y aquí también yo a veces me pregunto si en mi querida iglesia también ponemos en común nuestra experiencia de Cristo, nuestra experiencia de Dios. A veces en la iglesia hablamos mucho, pues no sé si de política, hablamos mucho, no sé si de planes pastorales, hablamos mucho de cómo está el mundo, y habrá que hablar de ello, no digo que no, pero ¿cuántas veces hablamos de la fe? De nuestra propia experiencia. Si habláramos más de esto, entre otras cosas, por ejemplo, la crítica desaparecería mucho. Hablar mal de otros no conduce a ningún sitio, a la ruptura. En cambio, hablar de Dios en mí, decir lo que el Señor, mi fe, mi experiencia de Dios, eso enriquece a los demás. No solamente es que yo quedo bien, pero no, enriquece a los demás y que los demás me cuenten su experiencia. La iglesia debería ser un poco más, yo creo, la comunidad debería ser también lugar donde transmitimos la experiencia que tenemos de Dios y de esa forma tenemos experiencias vicarias. La experiencia de Pedro se hace experiencia mía. Como decíamos el otro día con Tomás, ¿no? La experiencia de los discípulos se hace experiencia mía. Por lo tanto, atrevámonos a contar a los demás de forma sencilla, humilde, fraternal, de contarles nuestra experiencia de Dios, porque estamos ayudándoles a tener también ellos experiencia y sobre todo estamos creando comunidad. Y en ese contar las experiencias me gustaría subrayar también una cosa que yo creo que tiene mucho que ver con la fe y es, cuando cuentan su experiencia, dicen, era verdad, ha resucitado, es verdad, ha resucitado. Esto es la fe. Yo creo que la fe no es tanto la información recibida sobre algo. Jesús ha resucitado, me informan de ello. Eso no es la fe. ¿Qué es la fe? Que aquello de lo que me han informado, aquello que ya sé, puedo decir, es verdad. Eso es la fe. Cuando puedo corroborar como experiencia personal aquello que me han dicho otros. Por eso también estamos llamados a suscitar en nuestro cristianismo, en nuestra iglesia, muchos más testigos, diciendo, no solamente gente que esté formada, gente que conozca
lo que dicen los evangelios, gente a la que le han dicho, Cristo ha resucitado, muy bien, sino que yo pueda decir, es verdad, lo corroboro, también yo pongo mi limitada experiencia, pero puedo decir muy quedo, pero con mucha hondura, es verdad lo que decís, Dios nos ama, Cristo ha resucitado. No sé cuántos estamos en Jerusalén, no sé cuántos estamos en el camino de regreso, no sé cuántos están en Emaús, estamos en Emaús, no lo sé, pero sí sé que el resucitado nos necesita a todos y que se ha puesto en camino de domingo a domingo, eucarísticamente, para buscar a la oveja descarriada. Por tanto, abramos las Escrituras y cuando podamos, vayamos a la fracción del pan para que nuestro corazón arda, para que podamos encontrarnos con el Mesías resucitado y de esta forma enriquecer la comunidad. Cuánto nos necesita la Iglesia, a cada uno de nosotros, enriquecer la comunidad y hacer posible la misión. Cristo necesita testigos que se han encontrado con Él para que el mundo se abra a una nueva esperanza. Feliz Pascua de nuevo en estos días recios. Ojalá que la palabra de Dios sea instrumento de esperanza en las vidas concretas que estamos viviendo en estos tiempos. Feliz Pascua.